Dios les bendiga, hermanos. Vamos a partir de la serie que hemos estado dando sobre el libro de Primera de Corintios, bueno, la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, con el tema acerca de la división, la enfermedad silenciosa de la división. Y bueno, vamos a tomar esto mismo, porque la palabra sigue hablando de la división, aún todavía hasta el final del capítulo 3, casi allí en 1 Corintios, pero en otro aspecto ahora. Así que lo tomamos como otra miniserie llamada La insensatez de Dios. La insensatez de Dios. Eso es una cosa que el apóstol Pablo utilizó como una comparación que luego vamos a estar viendo, ¿verdad? El título pues realmente se basa en lo que dice el verso. Y vamos a 1 Corintios capítulo 1. Que ahí es en donde vas a tener tu separador, si es que tu Biblia es física. Y bueno, el libro de 1 Corintios se divide básicamente en esta discusión de Pablo sobre los diversos problemas que tienen allí en la iglesia, en esta congregación local de Corinto. Y todo el libro, comenzando desde el versículo 10 del capítulo 1, y llegando hasta el capítulo 16, trata todas las áreas de los problemas de esta iglesia local en específico. Por eso cuando hablamos de 1 Corintios, estamos hablando de cosas específicas, de una iglesia como tal, así, no de la iglesia en general, de la iglesia universal de Cristo, de la iglesia evangélica, no, estamos hablando de la iglesia local. Y mientras Pablo escribía, expresaba su preocupación por el problema de la división. La iglesia estaba dividida en facciones, en partidos. Estaban peleándose unos con otros por sus favoritos, y esto era un problema muy grave, por supuesto. Y el apóstol Pablo escribe capítulo 1 y versículo 10 y hasta el final del capítulo 3, como les comento, para tratar de resolver el problema, tratar de que estos hermanos cambien de parecer. Y bueno, al llegar entonces al capítulo 1, versículo 18, Pablo continúa allí lidiando con este problema de división, y vamos a analizar entonces desde este capítulo y versículo 18 hasta el capítulo 2, versículo 8 como un todo, como un pastel completo, ¿verdad? Y esa porción de las escrituras es del 1:18 al 2:8. Esta es nuestra nueva serie acerca de la insensatez de Dios, capítulo 1:18 al capítulo 2, versículo 8. Entonces, como les digo, encontramos esa frase aquí y la vamos a ir explicando a medida que vamos avanzando en la predicación, ¿verdad? Y creo, hermano, que esta es una de las secciones más importantes de la Escritura, de una de las cosas que no es antigua. O sea, sí es antigua, pero es muy actual, porque allí se ofrece un contexto, un contraste entre pensamientos. Ofrece un contraste entre la insensatez de los hombres, que ellos piensan que es sabiduría, y la sabiduría de Dios, que según ellos es insensatez, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se relaciona este tema de la insensatez y la sabiduría con la división de la iglesia? Y bueno, como más o menos lo aclaramos un poco la semana pasada, los griegos estaban enamorados de la filosofía. La mera verdad es que casi toda filosofía que nosotros encontramos en el presente deriva de alguna filosofía de los griegos de la antigüedad. Entonces, en esos tiempos, bueno, se proclamaban varias filosofías distintas y atraían a la gente hacia ellos, porque en realidad la cultura griega
había desarrollado su razonamiento tal, ¿verdad?, que es una disciplina formar o edificar sistemas de pensamiento. Y la cuestión es de que como hay muchos pensadores en ese tiempo de filosofías distintas, obviamente había gente que se adhería a una filosofía o a otra, o a otra, o a otra, o así, ¿sí? Y la cuestión, hermanos, de que en México no es distinto. En México hemos tenido algunos años de un sistema político que se divide en dos cosas, ¿no? Entre derecha e izquierda, ¿no? Algunos te dicen que es centro derecha, centro izquierda, algunos ultraderecha y ultraizquierda, ¿no? Entonces, esos son distintos tipos de pensamiento. Pues se menciona, ahorita ustedes ya conocen un poquito más porque se le da más de difusión en las redes sociales sobre el liberalismo, el neoliberalismo, el comunismo, el socialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Como subdivisiones de todo eso, aunque no se oye tanto de eso como de derecha y de izquierda, ¿no? Entonces, mayormente el país, por decirlo así, está dividido entre 2 o 3 partidos distintos, ¿no?, políticos. Algunos por desaparecer, otros por establecerse aún más recalcitrantemente. Pero bueno, imagínate en Grecia que al menos había 50 filosofías distintas, ¿no? Entonces, imagínate todo tipo de pensamientos dominantes, ¿no?, que dividieron a la población en 50 facciones, ¿no? Entonces, sostenían distintas formas de pensamiento, ideas, filosofías, ¿verdad? Nada más y nada menos que con respecto al significado del destino del hombre, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí el fatalismo, tenemos filosofías que tengan que ver con el significado de la vida, de por qué existo, de dónde vengo, a dónde voy. Y ahora pues nosotros en este tiempo podemos estudiar a Platón, por ejemplo, a Aristóteles y a otros filósofos griegos, Sócrates, y hay muy distintos entre ellos, ¿no? Y la palabra filosofía, hermano, en sí tiene su composición en 2 palabras, que es filos y sofía. Y si algunos de ustedes han tenido un poquito de familiaridad con el lenguaje bíblico, el griego del Nuevo Testamento, filos viene de la palabra fileo, y la palabra fileo habla de amor, ¿sí? Y sofía significa del griego sabiduría. Entonces, ¿qué es filosofía? Amor a la sabiduría, ¿sí? Entonces ahí está, por supuesto, hermano, esa sabiduría es sabiduría humana, sabiduría o pensamiento elevado humano, es decir, la gente desarrolló su pensamiento como a esa manera de pensar más alto, de indagar más sobre las cosas existenciales, y desarrollaron pequeños sistemas de pensamiento en la cual la gente orbitaba alrededor de esos sistemas, ¿no? Entonces, cada uno se adhería al que más se le acoplaba, podría decirse hasta su perfil psicológico, a su carácter, etcétera, etcétera, ¿no? La gente más parca, pues entonces era estoica, ¿no? Era de nada de emociones, ¿no? Y ustedes han escuchado la palabra estoico y se oye mucho hoy en las redes sociales, y algunos cristianos andan en eso, en el estoicismo, y siguiendo coaches estoicos y cosas así, y ni siquiera tienen idea de lo que es en su totalidad. Pero entonces se adherían a esas distintas facciones. Y ahora, cuando nace la iglesia, hermano, cuando el apóstol Pablo va a evangelizar a los corintios, obviamente gente de todas facciones llegan y se hacen una iglesia. ¿Cómo ves? Es decir, de un montón de tipos de diferentes sistemas de pensamiento, ahora muchos dentro de una comunidad entre cristianos.
Entonces, hermano, aunque todos estaban unidos en Cristo y por la misma salvación, el bautismo, etcétera, etcétera, se identificaban con la misma cruz del Señor, algunos todavía se aferraban a sus filosofías a las cuales habían sido adeptos en el pasado. Entonces, la iglesia también se dividió filosóficamente. Lo decimos de esta manera, ¿por qué? Porque de otra manera Pablo no hubiera mencionado la cuestión de la sabiduría humana, ¿verdad? Eso quiere decir que en la iglesia había divisiones por causa de los sistemas de pensamiento distintos de cada persona, ¿no? Entonces había un cristiano de una fulana filosofía, otro cristiano de la perengana filosofía, de otra filosofía, etcétera, etcétera. Entonces fue un motivo de división. Es como si nuestra iglesia estuviera dividida entre los del PRD, los del PRI, los del PAN, los del Movimiento Ciudadano y así. Y hermano, fíjate, uno dice, pues ese es un partido político. Eso es un partido político, eso no tiene que... Pero hermano, tú sabes que cada partido político tiene una filosofía y que esa filosofía impera en la sociedad, aunque tú ni siquiera te das cuenta, ¿verdad? De acuerdo a lo que tu partido trae o por quien tú votas, esa es la filosofía que impera sobre el país y esa es la filosofía que se establece, que se impone, que se enseña, que se adoctrina. Y ahora más hay un adoctrinamiento de ese tipo de filosofías, aunque nosotros pues nada más recibimos las buenas noticias y por ahí un gol, ¿verdad? Entonces ya tenemos, ya vamos a tener refinerías, sí, qué chido, y un gol por allí, ¿no? Y las leyes exaltando las ideas y los pensamientos de los hombres, porque los partidos, hermanos, no solamente se dedican a gobernar en cuestiones económicas, ¿verdad? Sino a adoctrinar formas de pensamiento. Pero mira, la cuestión es, ok, se procura la no corrupción. Antes era una corrupción horrible. ¿Y tú crees que ahora ya no hay corrupción? Bueno, ok, la enseñanza es, no hay corrupción y no debe haber corrupción. ¿Es bueno eso? Claro, por supuesto. Pero al mismo tiempo, feminismo, ¿no? Al mismo tiempo, ideología de género, al mismo tiempo, y esas cosas son tan nocivas para la revelación de la palabra, hermano. Y digo, ni que fueras a votar por el otro partido y todas las cosas se van a arreglar espiritualmente. No, hermano, el mundo no lo va a arreglar el gobierno. Eso nada más quiero decirte, hermano, que el gobierno no tiene la responsabilidad de mejorar el mundo. ¿Quién tiene la responsabilidad de mejorar el mundo? ¿Quiénes? Así que ya no te quejes del PRI, ni del PAN, ni de Morena, ni de nadie, hermano, porque nosotros somos los responsables de que nuestro país está así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros acá bien aleluya, cantamos, etcétera, etcétera, y nos importa un comino la gente afuera. No nos importa su salvación, es más, ni nuestra familia que no conoce al Señor Jesucristo. ¿Y nosotros qué somos? Dice la palabra. La luz del mundo, la sal de la tierra, en teoría. Acá en nuestra imaginación, en nuestro mundo cristiano utópico. ¿Sí? Y sí, es un regaño. Pero bueno, entonces, yo no creo, yo creo que también entre todos nosotros somos respetuosos. Yo nunca he escuchado a nadie que esté peleando que porque le va a este, porque le va al otro, que no, o sea, sí se hablamos de política y ok, pues bueno, pues tú le vas al chamuco, tú le vas a... ¿ah? Y así le vamos a distintos, ¿no? Pero no nos andamos peleando. Pero ellos, hermano, los corintios, ahí estaban.
dándole con... Es que, hermano, la filosofía, o sea, ellos estaban bien conscientes de eso porque ellos fueron los creadores de eso. Pero nosotros, como cristianos, tenemos un montón de filosofías en nuestra cabeza que ni siquiera nos damos cuenta. Las traemos a nuestro sistema de pensamiento y queremos hacer una mezcla ahí, nuestra propia mezcla secreta de cristianismo filosófico con lo que yo pienso, con feminismo, ¿no? De cristianismo con machismo, o cristianismo con cosas así, hermano, lo que impera ahora. ¿Ah? Y bueno, de filosofía, ¿qué les puedo decir, hermano? No sé, la verdad, casi nada. Y no es malo no saber nada de filosofía, pero tampoco es tan bueno no saber nada de filosofía. Y les voy a explicar por qué. Porque por un lado, hermano, la filosofía en sí no sirve para nada. La filosofía no sirve para nada sino para exaltar al hombre, nada más. En ese sentido, hermano, la filosofía es una basura en realidad. No sirve para nada, porque no se necesita la filosofía para entender las escrituras. Ni siquiera es como una herramienta en la cual yo puedo pensar mejor y podía a lo mejor interpretar mejor las escrituras. ¿Sí? La misma palabra de Dios dice en Eclesiastés 12:12, ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, dice, fatiga la carne. Es decir, ¿para qué pierdes el tiempo, esfuerzos para dedicarle a la cuestión del puro pensamiento humano? Y dice el versículo 13, el fin de todo el discurso. Estamos hablando de cuestiones de razones. Cuando hablamos de un discurso, estamos hablando de las ideas y de las razones del hombre. El fin de todo, dice el discurso oído, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto que dice es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? No, a ver, ¿qué lo acabamos de leer? ¿Qué? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, ¿de qué nos debemos preocupar? De temer a Dios y de guardar sus mandamientos. Obviamente necesitamos estudiar la palabra, necesitamos el conocimiento elevado, pero el conocimiento elevado y la sabiduría que es de lo alto, no la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El Señor va a juzgar tu manera de pensar. El Señor va a juzgar tus ideas, tus pensamientos, tus filosofías y todo lo cochinero que trae uno cargando del YouTube, de la escuela, de los maestros, de la maestra feminista, del maestro homosexual, etcétera, etcétera. O sea, nosotros vamos a dar cuentas delante del Señor por lo que nosotros pensamos. Entonces, hermanos, si la filosofía no te trae un cambio en tu conducta que sea para edificación, sea algo bueno, entonces ¿de qué sirve? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuáles son los resultados si no es, verdad? Bueno, es que la filosofía te ayuda a pensar. Ok, bueno, ¿y la palabra de Dios no te ayuda a pensar? Si no, la palabra de Dios no diría que mejor atiendas a la sabiduría que te hace inteligente, que es la palabra del Señor. En Proverbios, hermano, ustedes lean Proverbios nada más. Con eso tienes, estúdialo a fondo y vas a ver, hermano. Entonces, si algo bueno hubiera de la filosofía, que tú dices, es que mira, esto se oye bien padre, esto sí se oye como que revelado. Bueno, ¿no se encuentra eso en las Escrituras? Por supuesto. Si es algo bueno, ten por seguro que en la Biblia va a estar.
¿verdad? ¿Cómo dice este dicho de no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo? ¿Eso no está en la Biblia? Sí, sí está, al revés, ¿verdad? Pero el sentido es el mismo. ¿De dónde cree? O sea, pone que lo sacó el rey Colimán, ¿no? Hace 300, 400 años se le ocurrió al rey Colimán: no hagas a los demás. La filosofía del rey Colimán. Si es algo bueno, ¿tú crees que si es algo bueno no viene en las escrituras? Sí viene, hermano. ¿Y tú crees que de dónde lo sacaron? Si en la conciencia del hombre y en la misma persona está la imagen de Dios, la conciencia que Dios le dio, el sentido del bien y del mal, la moral, hermano. Dios nos la dio. Entonces, la cuestión es esta, de que no toda la filosofía es buena y muchas filosofías están con sus rollos ahí, pero la Biblia te dice lo que es correcto. La Biblia te dice lo que es correcto. Y si la filosofía te dice algo que no está correcto según tú disiernes, entonces, ¿para qué la necesitas? Para nada. El punto entonces que está planteando Pablo aquí, hermano, es: mira, hermanos, ya se convirtieron al Señor Jesucristo, están unidos de acuerdo o en torno al mensaje que yo les prediqué sobre la cruz de Cristo, en su punto máximo, en el clímax de toda la palabra que es Cristo. Ahora, olvídate de tus filosofías, de tus moldes humanos viejos, ¿verdad? Lo único que hace eso es dividirlos. Hasta hay familias, hermano, que se dividen por tipos de pensamiento adquiridos. Y eso no debe ser así. Y también hay iglesias que están divididas por puntos de vista filosóficos. De hecho, hay comunidades enteras que se separan de la iglesia porque dicen que ellos piensan mejor que nosotros, cuando tienen una doctrina basada en una filosofía griega, ¿no? Ajá. Algunos tienen el fatalismo ahí en su doctrina, y de acuerdo al fatalismo, toda su doctrina gira alrededor del fatalismo, ¿sí? Y distintas filosofías, hermano. U otros que dicen que los hombres son buenos, que todos los seres humanos nacieron buenos, y que lo que los hace malos es que no tienen oportunidades de trabajo, que la familia los trata mal, y eso viene de una filosofía, hermano. Aunque acá se oye muy bonito y todo, tú debes saber que no es nuevo. Todo se basa en algo que ya estaba escrito. Por eso, sí, es bueno saber de filosofía, no para indagar o para ver si estoy bien o correctamente o no estoy correctamente en la Biblia, porque la Biblia es la absoluta verdad. Pero la filosofía en la historia te hace ver que hay un montón de errores que los cristianos están cometiendo por causa de Platón o de Aristóteles, o de Tomás de Aquino, o de Agustín de Hipona, o de todos esos que entraron con filosofías en la iglesia. Pero bueno, entonces, Pablo está hablando en contra de esas divisiones, ahí en los versículos del 10 al 17, de acuerdo a la personalidad, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a seguir maestros así, a facciones simplemente, ¿no? Pero no solamente en eso, sino la cuestión de la filosofía. La típica admiración griega por la retórica, por la buena oratoria. Y de hecho era común tanto que los griegos aprendieron a discernir entre quién era un mejor maestro que otro, cuál mejor tenía una oratoria, cuál te conmovía más, cuál te inspiraba más, cuál te hacía pensar más alto, ¿no? Y los cristianos estaban acostumbrados, según su cultura, a pensar alto.
Y no mantenían la unidad porque todo traía su mundito distinto dentro de la iglesia. Porque todo el mundo quería presumir de su sistema, de su paradigma, de la visión, de su visión de la vida y del mundo. Entonces, hermano, ¿sabías que aquí mismo dentro de la iglesia tenemos afecciones por sabiduría humana? Lo gracioso es que no te das cuenta. Y para ti, para algunos es una manera de razonar, más moderna, más actual, no tan viejo. No hay gran diferencia, hermano, entre los corintios y nosotros, en ese sentido. Lo que Corinto tenía de ventaja sobre nosotros es que ellos sí sabían perfectamente a qué sabiduría se estaban adhiriendo y nosotros no. Nosotros agarramos de un cacho de acá, un cachito de allá y nosotros mismos nos hacemos nuestro propio sistema de pensamiento, ¿verdad? Entonces, hermano, de repente escuchas hablar a algún hermano sobre un punto de vista sobre la vida y dices, ¿es cristiano o no es cristiano? ¿No? Y es sorprendente, hermano. Sorprendente. Porque nuestra filosofía, hablando en el sentido espiritual, es una sola, la sabiduría de Dios, la cual es una cosa ridícula para el mundo. Es una cosa ridícula para el mundo, hermano. Los mexicanos también tenemos afición, tenemos amor por la sabiduría humana, sin saberlo. Es peor. Porque en la ignorancia, de todas maneras nos adherimos a una forma de pensamiento que me hace pensar que soy muy inteligente. Porque eso es lo que hacen las filosofías. Te hacen sentir que eres más inteligente. Sabiduría humana, hermano. Los youtubers, hermanos, se la pasan hablando de cosas, de defendiendo puntos de vistas que tienen su origen en la Revolución Francesa y ni siquiera lo saben. Que tienen su origen en el racionalismo y no lo saben. Que tienen su origen en la modernidad o en la posmodernidad, etcétera, y ni siquiera saben lo que se está metiendo, pero en fin, hay filosofía para todos. Que se trata sobre la moral, sobre la perspectiva de la vida, sobre la perspectiva de género, no solamente lo que conocemos como ideología, que es sumamente escandaloso y por los cuales nosotros diríamos, no, pues ¿cómo crees? ¿Cómo voy a pensar yo así de la cuestión de la ideología de género si la palabra es bien clara? Pero otros, en otras cosas, el diablo nos mete gol, ¿verdad? No sabes la cantidad de mujeres con pensamiento feminista que hoy tienen, hermano. Pero para ellas está bien, es inteligente, es más moderno, es más actual, es menos anticuado, es menos dejado. ¿Sí? En las cuestiones de los derechos humanos también tenemos un montón de cristianos que traen la doctrina del derecho humano de la ONU. Y un gran etcétera de filosofías, hermano. ¿Cómo debemos vivir? ¿Para qué existimos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y la educación. Hacen de la educación un Dios. Hacen de la opinión humana un Dios. Así que en realidad no somos nada diferentes a los griegos. Y Pablo ataca ese problema. Allí en el versículo 17, si nosotros observamos bien, lo vamos a ver. Dice, Cristo no me envió a bautizar. No me vino no me envió a que yo haga prosélitos de ahora de mi nueva filosofía, sino de predicar el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, no es una filosofía, es el deseo de Dios porque la humanidad regrese a su estado original, que es estar en la presencia de Dios, que es gobernar, que es multiplicar, que es trabajar,
que es reinar, que es administrar todo de la manera más perfecta, hermano. Estar en la misma presencia del Señor, en donde el Señor convive con nosotros y nosotros convivimos con nuestro Señor. No con sabiduría de palabras en absoluto, dice, para que la cruz de Cristo no se haga vana, para que no sea nulo el mensaje del Evangelio, no con sabiduría de palabras en absoluto, para que la cruz no se haga ineficaz. Entonces ahí está, hermano Pablo, contrastando. No vine a predicar con palabras de humana sofía, no con ideas de ustedes, corintios, de sus maestros, no con una doctrina filosófica de algún maestro pensador, sabiduría humana. Vine a predicar ¿qué? El Evangelio. Y ya. Las doctrinas de la sabiduría humana son opuestas a la verdad de Dios. Están en contra del Evangelio. Entonces Pablo le dice a los corintios, miren, no se dividan en cuanto a filosofía humana. El Evangelio, la revelación de Dios es todo lo que necesitas para vivir, para saber de dónde vienes, por qué existes, a dónde vas, cuál es tu propósito en la vida, dónde encuentras tu valía, tu dignidad. Ahí está todo en la Biblia. Todo lo que Dios quiere que ustedes tengan, aquí está, una gran riqueza. No necesitas ser un humano filósofo, la palabra de Dios es única. No necesitas añadirle nada, hermano. Entonces Pablo contrapone la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Entonces este es el tema de Pablo aquí. Y hermano, Pablo utiliza la palabra Sofía 16 veces en el capítulo 1. La palabra sabiduría 16. Entonces me da la impresión así como que nada más un poquito de que como que él pensaba que eso era importante, ¿no? De que la sabiduría o mencionar la sabiduría o las filosofías, hermano, ha sido importante desde el principio de la iglesia cristiana. La filosofía siempre ha sido una amenaza desde el principio para la revelación, en contra del Evangelio. Nunca ha ayudado, hermano, la filosofía a la revelación de Dios. No es necesario añadir opiniones a la palabra. No es necesario que digas, Dios dijo tal cosa. Y bueno, y según lo que yo pienso, yo le añadiría o agregaría a esto. Mis impresiones sobre la palabra de Dios son estas, según el pensamiento aristotélico. O sea, nada de eso. Nosotros ya no decimos Aristóteles, Platón, Sócrates, pero sí de todo lo que los youtubers te dicen, ¿verdad? De todo lo que tu maestro te dijo, tu maestro de derecha, de izquierda o de lo que sea. Tú decides adherirte al que tú quieres, según tu carne corrupta se acomode. Así es, hermano, digámoslo así como va. Nos adherimos a lo que nos conviene, carnalmente hablando. Entonces, puede que no sepamos mucho sobre doctrina o la historia de la doctrina en la iglesia, pero necesitamos también conocer nuestras doctrinas desde la historia, no para adquirir las doctrinas del siglo tercero, cuarto, quinto del milenio, o para revivir las doctrinas de los reformadores, hermano. No es para eso, sino para saber todos los errores que se cometieron y no caer nuevamente en ellos, hermano. Porque mucha de la doctrina hecha en el cristianismo está fundada sobre las bases del pensamiento filosófico. Pero bueno, hermano. Entonces viene el modernismo. Por ahí hay algunos libros que les puedo recomendar como introducción
a la filosofía, no para que se empapen de filosofía, sino para que vean la historia, cómo el mundo se ha movido en su pensamiento, porque la filosofía domina al mundo. ¿Sí sabías eso? Nosotros conocemos la filosofía como algo malo dijo este y no hay que seguir eso. No, hermano. La filosofía es el sistema de pensamiento del mundo, que tiene sus bases y está bien documentada punto a punto. ¿Sí? Así que si tú escuchas algo y adoptas eso, no creas que le salió a una persona porque se le ocurrió algo bueno. No, lo trae de un sistema completo de pensamiento. Pero bueno, la Biblia enseña algo simple, ¿no? La Biblia enseña que los primeros 5 libros, ¿quién los escribió? Moisés escribió los primeros 5 libros, ¿sí? El Pentateuco porque son 5, el Penta, ¿no? Y bueno, hace un poco más de un siglo llega un hombre, un grupo de hombres, y dicen entre cristianos, ¿no? Bueno, nosotros nos llamamos los racionalistas, ¿no? Nuestro sistema de pensamiento es el racionalismo, sí, la iluminación es y de ahí parte un montón de cosas, buenas y otras horribles, ¿no? Pero la cosa es, el criterio del racionalismo es, nuestra filosofía es que solamente nuestro pensamiento es racional, es para el intelecto humano y todo lo que nosotros podemos percibir así científicamente, esa es la verdad. Si alguien te dice algo que no puede comprobar si es científicamente, entonces eso yo no lo puedo creer. Si no es algo que yo puedo razonar con mi mente o concebido por nuestra imaginación como verdad, entonces no es verdadero. Entonces empezaron a revisar la Biblia y encontraron cosas en el Antiguo Testamento y dijeron, como aquí que Moisés agarró su vara y que Dios le dijo que le hiciera así y que el mar se abrió en 2. ¿Qué es eso? ¿Ok? Eso es un mito. ¿Por qué? Porque no es comprobable científicamente, ¿sí? Como no lo podemos entender, entonces eso, bueno, puede ser la adhesión, no sé, de la mitología babilónica que acarrieron de cuando estaban, de Egipto, pues, hablando del Pentateuco, o en su caso en otros libros donde el pensamiento babilónico que era mágico y cosas así. Entonces, los israelitas metieron sus cosas mágicas ahí en la Biblia, ¿no? Como eso de Moisés que abrió el mar. Pero bueno, entonces no estamos de acuerdo con Moisés y tampoco estamos de acuerdo de que cómo escribió los 5 libros. O sea, es imposible que Moisés conociera tanta información desde el Génesis. ¿Cómo crees que Moisés, después de tantos años, de tantos siglos de años, sabe perfectamente quién es Adán? ¿No? ¿Qué es lo que hizo Adán? ¿Qué es lo que hizo Caín? Abel, etcétera, etcétera. Toda la historia, Abraham y todos, hasta que estamos todos en Egipto. No. Primero lo descubrió ahí el que dice que escribió que era Jehová. Primero él. Luego escribió Elohim. Entonces fue añadiendo así poco a poco a los 5 libros y luego escribieron los sacerdotes y luego los que interpretaron la ley, ¿no? Y así, entre todos hicieron, después de tantos años, el Pentateuco. Pero la palabra de Dios dice que Moisés escribió. ¿Por qué? Porque es imposible creer que un ser humano pueda haber tenido tanta información del principio hasta el momento que se revela la ley. Imagínate todo el sistema de leyes, todos los mandamientos del Señor, el propósito de Dios en el Génesis, hermanos. Si te pones a estudiar Génesis, ahí te la pasas toda una vida. Y lo escribió Moisés, ¿no? Digo, obviamente, sabemos que es por inspiración del Espíritu Santo, pero ¿y el Espíritu Santo qué? ¿Lo ves? Entonces no podemos creer en él. ¿Jesucristo existió? Sí, la historia lo dice. Sí, científicamente, sí, ok, entonces en Cristo sí creo.
¿verdad? Así, hermano. Pero luego resulta que sale por allí el código de Hammurabi y lo escribió una persona también. Entonces ahí fue un golpe para los racionalistas, porque realmente un hombre pues tiene la capacidad, pero sabemos que el Pentateuco fue escrito por el Espíritu Santo a través de Moisés. Pero bueno, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si no me lo compruebas, entonces no lo creo. Y luego, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto, séptimo. En 7 días se hizo todo. Eso es increíble. Entonces ahí la cuestión del racionalismo, entonces se mete a la iglesia y los de la iglesia comienzan a decir, empiezan a creer en la evolución los cristianos. Y dicen, o les rebates, ¿no? Pero pues Dios creó todo, sí, Dios creó al renacuajo y del renacuajo salieron todos esos, el chango hasta donde estoy yo. Es como decir, bueno, el Señor creó esa partícula unicelular que se sentía solita. Luego se hizo 2 y dijeron, pues vamos a hacer grandes cosas, ¿no? Y de ahí se empezaron a crecer, se hizo un renacuajo. Y entonces como Dios fue asistiendo a la evolución por el tiempo, porque la palabra de Dios dice que Él sostiene todo lo con la palabra de su poder, ¿no? Hasta donde ya el hombre se hace homo sapiens y entonces Dios le da espíritu de vida para que razone como ser humano. O sea, hasta ese grado, hermano, llega la filosofía. Y ahorita lo escuchas y se oye ridículo, pero qué fuerte fue en su tiempo eso. No conocemos nuestra historia. Hermano, ¿sabías que en algún momento, entre las persecuciones de los cristianos por ahí del siglo III, siglo IV más o menos, tercero, cuarto, el imperio había impuesto el cristianismo, pero no a la manera en la que nos conocemos, sino de los testigos de Jehová? El pensamiento imperante era el cristianismo arriano, y todo el que no fuera del pensamiento cristiano arriano de tipo de testigos de Jehová, lo perseguían y lo mataban. ¿Sabías eso, hermano? Y que también obviamente ese pensamiento arrianista contaminó la iglesia cristiana. Necesitamos conocer. Pero bueno, tenemos a la Biblia, y quién dice que fue hecho en 6 días, ¿no? Yo creo entre 2 cosas: evolución asistida por Dios. Entonces, siempre que la filosofía se agrega a la palabra, hermano, la palabra se confunde, la palabra y la revelación sale perdiendo. No necesitamos evolución, Dios no necesita evolución. La Biblia enseña el Evangelio, pero debemos agregar algo al Evangelio. Por eso crean el Evangelio social, el Evangelio del bienestar, que es tan actual, hermano, tan actual. Las cuestiones del bienestar social, ¿de dónde crees que vienen? De la filosofía. Disfrazado de programas gubernamentales, y ni siquiera sabemos de dónde salió. Muy pronto, hermano, el verdadero evangelio se pierde y ese tipo de evangelio se hace popular, pero nunca le ha hecho la filosofía un favor a la palabra. Hay algunos cristianos todavía que hoy en día dicen o están buscando cosas para afirmar que la Biblia es verdad, como los datos sobre las estrellas. ¿Ya ves? La palabra de Dios había dicho esto 2000 años antes y la ciencia lo comprueba. ¿Sí has oído eso? Hoy la ciencia comprobó que la Biblia tenía razón. A ver, ¿la Biblia necesita comprobación científica? Fíjate, hay cristianos que dicen, es que sí sucedió del que se abrió el mar
cuando de Moisés. Lo que pasa es que en esos tiempos la marea bajaba hasta cierto nivel en la que luego pues los israelitas pudieron pasar. Ya ves que sí existió, pero obra de quién según. ¿Y según qué? Según la investigación científica. Entonces por eso ahora sí creo que Israel pasó por el mar. La Biblia no necesita interpretación, no necesita confirmación científica. Para nada, hermano. ¿Qué de los milagros que el Señor hizo? ¿O Dios necesita ser comprobado para hacer algo que realmente es imposible comprobar? ¿Dios tiene que ser comprobado? No. ¿Por qué? Porque Dios no se puede comprobar. Dios hizo la tierra de solamente decir una palabra y se haga la luz. ¿Es imposible eso? No, porque Él es Dios. Si Dios fuera comprobable, entonces deja de ser Dios, hermano. Por eso Dios hace milagros. ¿Los milagros son comprobables? ¿Los milagros necesitan comprobación científica? No. ¿Por qué? Porque Dios no necesita eso. Dios solamente los hace y ya. Y repito, hermano, el mundo es dominado por una idea. Esa idea se convierte en un fenómeno social y se formaliza en sus razones, se hace una doctrina para terminar siendo una revolución que cambia la mente de las personas. No solamente una transformación gubernamental o económica, sino una transformación de pensamiento, transformación social. Las ideas no comienzan de repente, hermano. No llegan a tener influencia si no es que han sido desarrolladas de una manera sistemática para ser enseñadas sistemáticamente hasta que la sociedad termina pensando a la novedad, lo actual, lo elevado, lo civilizado, la inteligencia. ¿Sí? Y hoy no se utiliza la palabra sabiduría porque se oye demasiado antiguo todavía eso, ¿no? Pero el feminismo se oye muy actual. Cada generación trae sus cosas nuevas y cuando le toca a esa generación gobernar, por supuesto se encarga de gobernar las mentes con sus ideas. Y nosotros debemos identificar esas ideas antes de que te halles en esos pensamientos, en la insensatez de su pensamiento. Pero la insensatez no es evidente, hermano. Hay cosas que sí son evidentes y decimos para nada, pero otras que no. Para ideas, hermano, la gente muere por las ideas. La gente hace revoluciones, la gente muere en guerras por sus ideas. Las filosofías también tienen sus mártires. Y por eso la elevan a nivel divino. Pero al final, hermano, solamente vas a ver que hay dos puntos de vista sobre cualquier cosa. El punto de vista de Dios y el punto de vista de ¿quién? Del hombre. Así es como le va al hombre, hermano, indulgente, superficial, cortoplacista, es decir, de corto plazo, poco realista, complaciente con la carne, elevando los deseos, apoyando el orgullo, el ego, la amargura, abogando por la independencia, y las ideas del hombre se hacen el centro de todo. El hombre y su felicidad carnal, el hombre y sus derechos, el hombre y su supuesta dignidad. ¿Quién va a saber más de dignidad sino Dios? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Quién va a saber más de dignidad sino el que nos creó?
Pero debemos, hermano, entender que el pecado es la transgresión de la voluntad de Dios y que el pecado precisamente es el que denigra la imagen de Dios en el hombre. ¿Cómo, hermano, vas a creer mujeres que se sujetan al reggaetón, por decirlo, no? Pero muy libres, se sienten muy libres de ser objetos de vista para los hombres. O sea, sus filosofías los hacen más esclavos del diablo, hermano. Porque esas ideas te hacen ver o te hacen sentir como que eres más inteligente. Yo sí soy más moderno, sí soy más actual. Soy más civilizado. Pero la palabra de Dios anticipó todo eso. En Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y obviamente hubo un tiempo, hermano, en el siglo XVIII, XIX, en donde el hombre se le ocurre decir, ¿sabes qué? Yo no necesito a Dios. Yo me puedo sanar a mí mismo. Entonces yo comienzo a desarrollar la tecnología y la medicina porque yo no necesito a Dios. Ahorita casi el hombre ni se necesita a sí mismo, ¿no? Ya tenemos máquinas y chat GPT. Por ahí va la cosa, hermano. Para eso tengo mis psicólogos. Yo puedo encargarme de mi propia salud mental, no necesito a Dios que me provea. Yo puedo trabajar, yo con mis propias fuerzas, yo voy a hacer que los brócolis existan cuando yo diga se hagan los brócolis. O sea, es imposible, hermano, eso no existe. Pero el hombre se cae en su necio razonamiento. Eso es lo que hace la filosofía humana, hermano. El conocimiento de Dios ya estaba allí. Tenían el conocimiento de Dios, dice la palabra, que Él les enseñó que Él existía a través de las cosas creadas, pero ellos decidieron, no, yo no. Y decidieron exaltar las ideas de los humanos. Darle culto a las ideas de los humanos. Entonces empiezo a sacar de la escuela a Cristo, empiezo a sacar del trabajo a Cristo, y de todo. Nada es de Cristo, todo es secular. Pero, hermano, mira lo que dice 1 Corintios 1:18. Y hermano, mira, acompáñame a decir esto. Todos juntos, ¿sale? 1, 2, 3. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Esa es la gran diferencia, hermano. Que la sabiduría de Dios es incomparable con las ideas de la gente. La predicación de la cruz es locura, es insensatez para los que se están muriendo en su pecado, para los que no conocen al Señor, por los cuales nuestro corazón debería estar afligido. Si ese era nuestro destino y sigue siendo el destino de ellos, tenemos que preocuparnos. Pero bueno, la filosofía está elevada al nivel divino. Filosofías complicadas, súper elevadas y cosas bien inteligentes, hermano. Para que llegue una persona ahí medio, como que se ve medio extraña,
que decían, pues la apariencia de Pablo como que no está tan padre que digamos, es lo que decían sus adversarios. Y que él llegara y que les dijera, mira, te quiero dar un mensaje simple, allí en Grecia, en donde es la cuna de la filosofía y donde 50 filosofías distintas. Te vengo a decir que Dios se hizo humano. ¿Ah? ¿A poco? ¿Sí, de veras? Pues yo te vengo a presentar a Hércules, ¿ya? Que no era un semidios. Y no, y ¿cómo que un ser humano? O sea, ni que los dioses estuvieran entre nosotros. Y pagó la pena por tu pecado. ¿Cuál pecado? Por la fe en su acto de resurrección. ¿Resurrección? Tú puedes ser salvo y tu destino está asegurado en el Señor para siempre si tú crees en Él. Y dijeron, ¿qué cosa tan ilusa me estás hablando? La muerte de un hombre que dice que es Dios. ¿Cómo que Dios se murió? Ese es el colmo, que luego fue colgado, castigado por los romanos como si fuera un criminal. De hecho, por allí hay como un dibujo viejo de los tiempos de la persecución, en donde está la imagen de un hombre crucificado, pero con la cabeza de un burro. Y luego una inscripción que dice Alexamenos adorando a su Dios. O sea, en ese tiempo, pues obviamente el mensaje era ridículo. ¿Y sabes qué? El mensaje sigue siendo insensato y ridículo para la gente que piensa tan elevadamente y tan inteligente y racional y civilizado como hoy. Pero la palabra de Dios dice, ese mensaje sencillo tiene poder. La palabra de Dios, el logos, la revelación que tiene su clímax en Cristo. ¿Quién trae su Biblia? Levántela. Su cel donde tiene la Biblia. Ahí está, hermano. El poder. Digo, no allí, si no lo haces, pues ahí se va a quedar, ¿no? Pero en el conocimiento, en la aplicación, hermano, en la predicación del Evangelio, ahí está el poder para salvar al mundo. Para dignificar al ser humano. Ahí está la dignidad del ser humano, hermano, de una manera que el mundo no lo puede imaginar. Por eso, ¿sabes qué es lo que decía Pablo? ¿Sabes qué? Por eso no me avergüenzo. ¿Cuántos han oído esa palabra? No me avergüenzo de qué, lo estábamos cantando hace ratito, ¿no? De hablar su palabra. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Por qué te avergüenzas, hermano? ¿Porque el pensamiento elevado de la demás gente? ¿Porque me van a decir retrógrada? ¿Porque debo tener más tacto? Pues tú no hables de lo demás, tú hablas la palabra. Comparte el Evangelio, hermano. Habla de que Dios tiene un deseo y un plan para todos nosotros. No me avergüenzo del Evangelio, porque aunque les parezca ridículo a muchos, eso es poder de Dios para los que creen. Entonces vemos a los hombres en su racionalismo elevado y todo, el ego, porque quieren que sus propias filosofías los elevan y obviamente no pueden rebajar su razón civilizada a la sencillez de eso, que le dice ese evangelio. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo es que un niño, hermano, habla? ¿Cómo habla un niño?
Pues hay niños que son muy inteligentes, pero no necesitan hablar un pensamiento bien elevado para que tú les entiendas, ¿no? Mamá, necesito un vaso, un recipiente plástico donde venga H2O con... No, digo, eso ya es otra cosa. Pero no están con sus cosas. Mamá, me das agua y ya, ¿no? Sencillo, y lo entiendes al niño o no lo entiendes. A veces es difícil, ¿no? También, depende. Pero el niño, hablas con él normal. El niño, cuando tú le hablas de la Biblia, ¿entiende? Sí. Porque así es la razón del niño. Dice la palabra que si no eres como un niño, no podrás entrar en el reino de Dios. Así que si tu mente está muy arriba con tus ideologías y tus filosofías, hermano, necesitas hacerte como un niño que piensa en la sencillez y en el poder de la palabra de Dios. Pues es que por eso no me acerco, porque la Biblia es para ignorantes. Hermanos, si supieran qué profundidad tenemos en todo, y no podríamos terminar de estudiar la palabra del Señor de verdad toda la vida. Pero 1 Corintios 2, 2 y 3, 2 al 5, dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es decir, hasta en su apariencia humana ni siquiera tenía como que la ventaja de que lo escucharan. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Ya, suficiente palabrería del mundo. Entonces Pablo no estaba dispuesto a ofrecerles una cosa más por allí. Otra frase para colgar en el mural. No. Nada complejo, algo muy simple, hermano. Vamos a ponernos de pie entonces. Por ahí en la Biblia, uno de los discípulos del Señor, llamado Pedro, él tenía una filosofía distinta a la de Cristo. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo al Señor cuando el Señor Jesucristo es discípulos? Pues yo estoy casi ya por morir. Y para pronto Pablo le dice, no, Señor, ¿cómo va a ser posible eso? Eso no te puede acontecer a ti. Tú eres el Mesías, tú eres el que va a gobernar. No permitas que eso te pase. La filosofía de Pedro. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Apártate de mí, filósofo satánico. Ajá. Pero Pedro cambió su mente. Pedro luego lo escuchas ahí hablando de Cristo, de que lo máximo en su muerte, ¿no? Quien llevó en sí mismo los pecados en un madero. Y también el que dijo, aunque tengas que sufrir por un poco de tiempo, él empezó a ver el sufrimiento de una manera distinta. Y así nuestras mentes, hermano. ¿Cuál es la manera en la que nosotros vemos el mundo? ¿De acuerdo a la filosofía de Dios o a las ideas del mundo? ¿Qué es lo que nos gobierna?
Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y te agradecemos también, Señor, que no es todo, sino que seguiremos aprendiendo sobre esto. Te doy gracias, Señor, por cada hermano que está en este momento, Señor, escuchando tu palabra aquí o en las redes, Señor. Gracias, Padre, porque ellos han hecho uso, Señor, de la capacidad que tú les diste, Señor, para decidir. Pero también han sido puestos delante de otra decisión que deben tomar. Es si ir en pos del pensamiento que está gobernado por las ideas de la carne, del mundo, de Satanás, Señor, o buscar verdaderamente la palabra que es viva, que es eterna, que nos da, Señor, la plenitud. ¿Qué haríamos, Señor? ¿A dónde iremos? Si solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. ¿A quién, Señor, iremos? Si en ti encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Por eso te bendecimos, Señor, y también tomamos la decisión, Señor, de seguir tus pasos, de seguir las palabras que tú dijiste, Señor, de seguir tus mandamientos, tus ideas, Padre, porque sabemos que es regresar al estado en el que habíamos sido creados en el principio, Señor, en la perfección, en la armonía, en el orden perfecto, donde hay paz, Señor, donde hay justicia verdadera, Señor. Que podamos aprender a vivir en este mundo, Señor, en esta vida, en el tiempo que nos queda, Señor, en esta situación, de la manera en la que tú quieres que nosotros vivamos, agradándote, Señor, y sabiendo que en agradarte nosotros recibimos bendición, Señor. Tú, Señor, lo has comprobado. Tú eres fiel, Señor. Tú lo haces, Señor. Hemos vivido, Padre, tus bendiciones cuando nosotros obedecemos. Por eso, Señor, queremos hacerlo, porque sabemos que tú eres un Dios fiel. Queremos vivir de acuerdo a ti, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.